Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por todos los que están ahí conectados, los que nos están viendo en este momento. Están fieles a Dios, cumpliendo esta cita de los miércoles y obedeciendo a nuestro Padre Celestial para seguir escuchando la poderosa palabra de Dios. Y a los que están aquí también presentes, damos gracias a Dios. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 27 al 30. Dice así la palabra, Juan 10 del 27 al 30, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por tu preciosa palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir recibiendo de ti. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por guiarnos, llenarnos de tu sabiduría para interpretar correctamente lo que tú nos quieres hablar hoy, porque es bajo tu inspiración, Espíritu Santo. Necesitamos tu guía, tu dirección en todo momento y a todo tiempo. Gracias. También por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras. Y en el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que llama para esta palabra es Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Dios es el creador de todo. Nos hizo a nosotros, ¿cómo nos hizo a nosotros? Conforme a su imagen, como Él es. Y Él tiene boca y habla, tiene oídos y oye. ¿Será que el que nos hizo no nos hablará? ¿No podremos nosotros escuchar su voz? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay muchas personas que no escuchan la voz de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo lograremos nosotros escuchar realmente la voz de Dios, de nuestro buen pastor? Porque aquí el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando del buen pastor. Y está hablando que ese pastor, ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos está diciendo que nosotros somos sus ovejitas. Y para que escuchemos su voz necesitamos ser sus ovejitas. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Cuando nos hablaron del Evangelio, nos hablaron de Jesucristo. Y nosotros creímos y lo recibimos en nuestro corazón. Cuando Jesucristo entró en nosotros, también el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros. ¿Y qué sucedió ahí? Que solo cuando viene Jesucristo y el Espíritu de Dios a nosotros, es que se despierta nuestro ser espiritual y empezamos a oír lo que antes no podíamos oír. Y es a Dios, a nuestro buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Qué bendición poderlo escuchar, poderlo oír a Dios. Hay muchas personas que como para no quedarse atrás, dicen, sí, a mí Dios también me habla, yo escucho su voz, y es mentira. Porque dicen, Dios me dijo que hicieran tal y tal cosa, y lo que están haciendo es contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios decir algo que va contrario a lo que dice su palabra? Lo que Él ya escribió. Amén. ¿Y por qué Dios tuvo que escribir la Biblia y inspirarla a través de hombres a que la hicieran una realidad y todos nosotros pudiéramos leerla y decir, bueno, aquí Dios es el mensaje que nos está mandando, que nos está diciendo? ¿Sí? Es como cuando uno le escribe una carta a alguien. Yo, bueno, está tan lejos que me va a tocar escribirle y voy a decirle tantas cosas. La persona lee y dice, ay, tan lindo todo lo que me está diciendo. ¿O no? Y la Biblia es una carta de amor toda, llena de libros, de mensajes, donde nos habla Dios. Amén.
Y ahí es donde Dios dice, yo te estoy hablando. ¿Por qué? Porque estabas alejado de mí. Cuando una persona se aleja de la fuente de donde está escuchando y se aleja bastante, ¿será que puede escuchar lo que está diciendo esa otra persona? Hoy en día hay micrófonos, hay parlantes, hay un montón de cosas para que... Pero si la persona se aleja mucho, aunque con parlante y todo, no escucha. ¿Qué le pasó al ser humano? Se alejó de Dios, se apartó de Dios. Y una persona apartada de Dios, pues obvio que no va a escuchar a Dios. ¿Qué debo hacer yo para empezar a escuchar a Dios? Acercarme a Él. ¿Y cómo me acerco? A través de mi fe en Jesucristo. Porque el único camino para llegar a Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestro Señor Jesucristo. Como Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesucristo, cuando lo recibimos, volvemos a Dios porque estábamos alejados, muy lejos de Dios. Por eso es que Dios tuvo que decir, bueno, no me quieren oír, no me quieren escuchar, se alejaron de mí, por eso no me oyen. Entonces me va a tocar enviarles mensajes a través de personas que sí me oyen, que les llama profetas, o personas de Dios, que también llama pastores, que va a enviar su mensaje para que escuchen lo que Dios dice. Y deja escrito su mensaje para que las personas, sobre todo nosotros los pastores, prediquemos o hablemos lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pero tiene que ser personas que oyen a Dios, que tienen esa característica especial de que oyen su voz. Amén. ¿Y por qué la oímos? Porque Jesucristo está en mí. La misma presencia de Jesucristo en nuestros corazones produce en nosotros el empezar a oír a Dios. Amén. Porque estábamos acostumbrados era a oír la sabiduría del mundo, lo que decían los demás, lo que decía el ser humano, el hombre. Nosotros de niños, ¿a quién escuchábamos y seguíamos? A nuestros padres, ¿cierto? Lo que papá, mamá dijeran. Y en el colegio, a nuestros profesores, los que nos instruían, los que nos enseñaban. En la universidad lo mismo. Escuchábamos y supuestamente seguíamos, ¿no? Si yo quería pasar la materia, sí, tendría que seguir las instrucciones, ¿cierto? Y pues desafortunadamente hay un enemigo que quiere tergiversar todo y dañar todo para que todo lo que nos enseñan esté desviado y llevado más hacia el mal que hacia el bien. ¿Sí? Entonces, estábamos acostumbrados era a oír sabiduría humana. Que tengo un problema psicológico, entonces ¿a dónde vamos? Que tengo un problema en mi organismo, tengo un problema de salud, ¿a dónde vamos? Que tengo un problema legal, ¿a dónde vamos? Que tengo un problema en un electrodoméstico, ¿a dónde vamos? Un técnico, ¿cierto? Legal al abogado, de salud al médico. ¿Está mal ir? No. Pero lo que pasa es que el ser humano es imperfecto y no todos los que dicen que son profesionales realmente lo son. Y nos pueden llevar por un mal camino y en lugar de arreglar, dañarnos peor. Porque el mal está, la corrupción está. Entonces necesitamos que alguien nos hable y nos guíe realmente a lo correcto, a lo recto. Amén. ¿Quién es ese? Digan, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces te digo, ¿ir al médico? Sí, pero si Dios te dice y como Él te diga, y en donde Él te diga, Dios. O hasta a veces Dios te dirá, no es necesario. Solo levanta tus manos y recibe sanidad. Oh, amén. Lo que diga quién, Dios.
La última palabra la debe tener siempre Dios. Yo he tenido que aprender también así. Muy pocas veces me he equivocado. Y las veces que he cometido errores es por no esperar en Dios. Porque como no me quería contestar, y como que uno espera y espera y espera, y se puede uno en la espera desesperar, ¿cierto? Y entonces hacer las cosas. Bueno, yo creo que eso está bien, más bien basarme en mi prudencia y decir, pues, Dios no me contesta, Dios todavía no me ha hablado, pero lo que yo veo parece que está bien, ¿cierto? Y yo me he equivocado así. Pero he aprendido de que no me debo mover hasta no escuchar su voz. Amén. ¿Por qué? Porque soy su ovejita y las ovejitas oyen su voz y ¿qué hacen más? La siguen. No solo oyen la voz y se van para otro lado, que la siguen. Siguen. Lo que Dios dijo, lo hago. Lo sigo. Amén. De eso se trata. Que nos podemos llegar a equivocar mucho, sí, pero la idea es que cada vez más sigamos a Dios y cada vez tengamos mayor discernimiento de escuchar su voz. Amén. Porque el diablo se va a meter. El diablo se va a meter por todos lados a tratar de que nosotros no escuchemos a Dios. Va a producir ruido para que no lo escuchemos. Amén. Y ese ruido lo produce el mundo. Por eso es que Dios dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el amor del Padre no está ahí. Y por eso también dice que, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la voz del mundo hace mucho ruido y no me deja escuchar bien la de Dios. Entonces yo tengo que aprender a callar la voz del mundo, o sea, a no ponerle atención a la voz del mundo y poner más atención a la voz de Dios. Amén. A la sabiduría de lo alto. Y decir, Señor, ya, si yo tengo a Cristo, ¿qué pasa? ¿Por qué no te oigo? Amén. ¿Qué me sucede? ¿Qué está sucediendo acá? Dios dice, ruido. Hay distorsión. Porque sí te estoy hablando, dice el Señor. Dice nuestro Padre Celestial. Yo te estoy hablando, solo es que tú tienes como tapones en los oídos que no oyes. El que tiene oído para oír, decía el Señor Jesucristo en las 7 iglesias, que en el mensaje, los 7 mensajes en las iglesias de Apocalipsis, termina diciendo por lo general en las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Yo no, tú puedes leer y decir, sí, tan bonito. ¿Entendió? Cada mensaje de cada iglesia dice cómo está cada iglesia y en qué debe cambiar. Pero tengo algo contra ti, que haces esto, debes cambiar y hacer esto y lo otro. O solo hay una iglesia que estaba muy bien, la de Filadelfia, que la felicita. El resto de las demás tendría Dios algo contra eso. Estás actuando mal y tenían que corregir sus cosas. Amén. Entonces yo tengo, si voy a Dios, le digo, ¿yo cómo estoy, Señor? ¿Cómo soy? ¿De qué clase, qué iglesia soy yo? ¿En qué soy? Me gustaría que me dijeras que de Filadelfia. O yo creo que soy de... Pero Dios dice, te voy a mostrar, te voy a guiar, pero tienes que escuchar mi voz. Amén. Amén, Señor. Tienes que aprender a hacerlo. Entonces, lo primero que debemos entender es que si tengo a Cristo, ya puedo escuchar a Dios. Amén. Diga, si yo lo tengo, ya lo puedo escuchar. Y si no lo estoy escuchando, voy a mirar qué está pasando. Entonces, una de las características es que la sabiduría de lo alto es la que vamos a escuchar, ya no más la sabiduría del mundo, porque yo no les estoy predicando palabras persuasivas de sabiduría humana, sino las palabras de Dios que son en misterio, palabras ocultas que nadie conoció y que cuando se le estén hablando son cosas que nadie ha oído ni han subido a corazón de hombre. Entonces, mire lo que dice en el libro de Primera de Corintios 2. Vamos a leer los versículos del 7 al 10.
Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Uy, y aquí es donde vamos. Yo recibo a Cristo, me acerco nuevamente a Dios. Como estaba tan lejos no lo oía, ahora que estoy cerca, estoy pegado a Él, ¿cómo no lo voy a oír? Y si no lo oye, Dios dice, hay distorsión, hay ruido que no te deja oír. Y el encargado de eso es el diablo, el mundo. Tus mismas emociones hablan mucho, no callan, no guardas silencio casi ante Dios. Entonces, busca más la sabiduría del mundo, lo que le hable el mundo, que lo que Dios dice. No es que a mí tal me dijo tal cosa, tal persona, él es un profesional, entonces yo y ya le pregunto a Dios, ¿y para qué? Si ya me dijo un profesional. Se puede equivocar el profesional. Dios no. Amén. No sigas nada hasta que Dios no te hable. Y si no te habla, dile, por favor, Señor, ayúdame. Quita esos ruidos de mi vida. Y una de las cosas que más hace que se tapen esos oídos es la idolatría, el pecado. Casi todo pecado, pero la idolatría es lo que más tapona. En el Salmo 115 dice, para que lo lean en casa, así parafraseado, dice que ellos hacen esculturas, las esculturas de sus dioses, que tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen. Semejantes son a los que los hacen y los que confían en ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que tiene idolatría, que está en idolatría, es semejante a esas estatuas, que tienen oídos pero no oyen. O sea, que Dios les habla pero no oyen. Y siempre están diciendo, pastor, usted que Dios sí le habla, usted que sí, por favor pregúntele usted. Se basa más en el hombre. Pero qué bonito que nosotros todos podamos escuchar a Dios. Es que esa es la idea, no solo el pastor. Porque nuevamente digo, como seres humanos podemos llegar a veces, y muy rara vez a equivocarnos, pero puede pasar. Pero Dios nunca se equivoca. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, ¿es importante que escuchemos a Dios? Uf. Yo recién convertido, pedí un consejo a un pastor y él me dijo unas cosas que dije, pero fui ahora en oración, le pregunté a Dios y me dijo, no hagas eso. Ay, ¿ven? Una vez es porque como me dijo el pastor, me dijo en nombre de Dios, entonces vino un profeta y me habló. Entonces eso tiene que ser de Dios. Hay mucho engaño, por favor. Deja que Dios te hable a ti también y te confirme, que es muy diferente. Amén. Te confirma con un profeta, te confirma con la predicación de la palabra. Amén. De lo que Dios te habló, y si lo estás dudando, Dios te confirma a través de la predicación de la palabra, a través de profetas, pero de Dios, no profetas falsos. Amén. Y con la sabiduría de lo alto. Sabiduría donde se basa más que todo, o más que todo no se basa es en la palabra de Dios, en la Biblia. Todo aquello que se salga de la palabra de Dios y te digan que te están diciendo que hagas algo que va contrario a la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Amén. El diablo citó palabra de Dios, pero distorsionada. Así que tenemos que tener cuidado porque el diablo puede citarnos palabra de Dios distorsionada.
como se la dijo a Eva. ¿Con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto podéis comer? Dios no dijo eso. Dios le dijo fue que de todos, de los árboles del huerto podía comer menos de uno. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí cómo distorsiona el diablo? ¿Será que le gustará distorsionar la Biblia? ¿Será que le gustará hacer? No, usted puede casar y divorciarse, tranquilo. Yo después lo vuelvo y lo caso. Si no le va bien con esa mujer, tranquilo, venga aquí, tráigame la otra y los caso otra vez. Ay, ese pastor me gusta. Pero resulta que ese pastor no está hablando de parte de Dios. Y aquí hay unos emisarios de Dios, se llaman ministros de Dios, y hay unos emisarios del diablo que se llaman ministros del diablo, que se disfrazan como ángeles de luz y se hacen pasar por Dios. Y hablan de Dios y de Jesucristo. Pero están desviados como el diablo, porque el diablo es el que los tiene ahí. Amén. Entonces por eso tengo que cuidarme de escuchar bien la voz de Dios. Amén. A veces la persona quiere que uno les diga todo lo que tienen que hacer. Yo no puedo hacer eso. El que puede hacer eso es Dios. Amén. Pero pastor, por favor, ¿por qué tú no oras? Ve y le preguntas tú a Dios. Bueno, si Dios me llega a decir algo, te digo, pero si no, amén. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿para qué usted está, pastor? Estoy aquí para guiarte a que escuches a Dios. Que te bases en la sabiduría de lo alto y no en la del mundo. Amén. Que puedas decir, Dios me está hablando. Amén. Dios me habló. Yo no elegí a mi esposa. Dios fue el que me dijo, oí su voz y me dijo, ella es tu esposa. Y me dijo, no vas a decir nada hasta cuando te cases. Yo, sí, Señor. ¿Y qué pasó con mi esposa? Dios le habló también a ella. Porque ella al principio decía, no. Pero Dios le dio bueno, Señor, ¿tú qué dices de este? Yo le digo, él es tu esposo. A mí me habló, le habló a ella. Que solo le habla al uno y al otro no, eso ya hay un problema ahí. Amén. Tiene que hablarle a los dos para que sea la voluntad de Dios, para que sea realmente que digamos, Dios me dijo. Amén. Dios me habló. Se tiene que ver. Yo le hice caso a Dios. Esperé y cuando nos casamos yo le dije a mi esposa, es que Dios a mí me dijo que eras tú. Por eso empecé a conquistar, empecé a coquetearte, a decirte cosas bonitas. De razón. Y yo no la conquisté a ella, fue Dios que la convenció. Dios fue el que le dijo. Si Dios no le dice, no me pone cuidado. La gloria es para Dios. El que la conquistó fue Él. Yo solo obedecí. Amén. Él hizo lo demás. Porque oí su voz y la seguí. Porque soy su oveja. Me dicen que soy pastor y soy un ministro del Evangelio, un ministro delegado de Dios. El pastor de pastores es Jesucristo, es Dios. Que Él habla a través de hombres como nosotros para guiar a su pueblo. Pero la idea es que nosotros como pastores empecemos a decirle a las personas que escuchen a Dios, guiarlos a escuchar a Dios. Es una de las cosas que yo más anhelo, que todos podamos escuchar a Dios, que todos tengamos el mismo sentir es Cristo y que todos hablemos una misma cosa. Y que todos digan, no, es que a mí Dios me dijo que esto que no era pecado. Y otro, pero a mí me dijo que sí es pecado. ¿Que a quién le habló Dios? ¿A quién? A mí me dijo que me divorciara, que me podía divorciar. Ahí está escrito en la Biblia, ahí dice, mire que mi carta de divorcio y todo, Dios, ahí mire. No conocen a Dios. Amén. Dios dijo, lo que Dios unió, ¿qué? ¿Por qué se separan? Por la dureza del corazón, Dios permite que lo hagan.
pero no es su voluntad. Amén. Y el que se divorcia de su mujer comete maldad, dice en Malaquías 3. Amén. Entonces dice, uy, bueno, Señor, pero entonces a mí no me conviene casarme, decían los fariseos. Si es así, entonces no me conviene. Entonces usted cualquier problemita es para divorciarse, tirar y buscar otra. Qué lindo, ¿no? ¿No es así? Si escuchamos bien a Dios, mi matrimonio va a ser para toda la vida. Amén. Porque tengo esa característica, que el Espíritu de Dios ahora me está hablando. Porque el Espíritu de Dios toma lo de Dios y me habla para que yo obedezca lo que Dios dice. El Señor Jesucristo también me habla. Por recibirlo, el Espíritu de Dios viene a mi vida y me empieza a hablar. Amén. Empiezo a escucharlo. Empiezo a escuchar cosas que antes no podía oír. Ahora sí escucho a Dios. Amén. Porque se fue la idolatría. La idolatría cuando se va de nuestros corazones, no solo de nuestra casa, porque una persona puede sacar la idolatría de la casa, pero de su corazón no. La misma. No va a escuchar a Dios. Hasta cuando no salga del corazón la idolatría. Cuando sale de mi corazón, va a salir también de mi casa. Cuando sale, puede ser la idolatría que son las estatuas. No, la idolatría es también a la esposa. La ama más que a Dios. Al esposo lo ama más que a Dios. A los hijos los ama más, hasta el punto que dice los adoro. Digan, yo no vuelvo a decir adoro, porque al único que merece adoración es Dios. Y adoración es amar excesivamente y seguir ciegamente. Eso es adoración. Y al único que podemos hacer eso es con Dios, nadie más. Así que a los demás los amamos, pero no los adoramos. Los admiramos, los respetamos, pero no los adoramos, porque lo contrario diría la idolatría. Amén. El dinero, el amor al dinero. Podemos tener dinero, pero no amor al dinero. Amén. Los bienes materiales se vuelven algo idolátrico. ¿Cuántas cosas se pueden volver idolatría? Y la persona dice, yo soy cristiano y yo ya dejé todas esas estatuas que antes, sí, pero ama el dinero, pero tiene idolatría hacia ese equipo de fútbol. Antes no puedo verlo, sí, pero sin idolatría. Admire el equipo. Cuando pueda verlo, véanlo, pero sin idolatría. Amén. Ama, pero no adores. Ojo con la idolatría porque enceguece, ensordece a la persona. Pero cuando sale la idolatría en nuestro corazón, una de las principales características que yo sé que salió la idolatría en mi corazón, diga, escucho. Tengo oídos y oigo. No que tengo oídos y no oigo, sino que tengo oídos y oigo. ¿Por qué tengo a Cristo? Porque ahora soy su oveja. Y sus ovejas oyen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor Jesucristo. Y me siguen. Amén. Entonces son varios aspectos que tenemos que ver aquí, y en los cuales Dios dice, hijo mío, para que me escuches bien, tienes que sacar primero todo eso, pero para eso necesitas venir a la intimidad, a la oración, a buscarme de todo corazón, a estar junto mío para que me escuches. Pero cuando llegues a mí, a través de tu fe en Jesucristo, y llegues a mí en oración, acércate más para oír que para hablar. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Sí ve? Cuando yo veo a Dios, ¿qué tiene que hacer? Sí debo hablar, pero poco. Porque Dios sabe lo que yo voy a decir antes. Antes de que yo hable, ya sabe exactamente todo lo que hace. Sabe lo que hay en mis pensamientos. Conoce las intenciones de mi corazón. Entonces yo tomo, le digo a Dios por si Él no sabía. Yo le voy a contar todo por si Él de pronto no se ha enterado de lo que me está pasando. Yo le voy a contar todo porque es que es injusto lo que me está pasando. Y Dios dice, ¿por qué no te acercas más para oír que para hablar? ¿Por qué no oyen a Dios? Porque no se acercan para oír, sino a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablan y hablan y hablan y hablan. Y en las muchas palabras no falta pecado. Y en las muchas palabras está la voz del necio. Y en las muchas palabras se pueden proferir cosas o prometer cosas a Dios que después dicen, no, pero es que fue que yo me precipité a hablar, pero es que yo como que no, yo no cumplí eso, pero porque me precipité, como que hablé muy rápido. Si prometiste, debes cumplir. Luego cuando se casan, yo les digo en el curso prematrimonial, esto es muy delicado lo que ustedes van a hacer ante Dios. Esto es muy sagrado y de mucho respeto, porque ustedes lo que van a hacer es prometer ante Dios, estar con esa persona en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. ¿Ustedes están seguros que van a hacer eso? Porque cuando Dios los une, dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Ustedes están dispuestos a eso? Sí, amén. Primer problema. Y no se divorcian. ¿Ven? Y después dicen, pero Señor, Dios dice, ¿qué pasó? Prometiste y no cumpliste. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de lo que dijiste? Y hay personas que se divorcian y se vuelven y se casan, incumpliendo lo que prometieron. Solo me puedo volver a casar cuando esa persona muere. Cuando muere quedo libre de esa promesa. Y ahí sí me puedo volver a casar. De lo contrario no. Entonces empiezan a hablar que se muera rápido. No. Oraciones incorrectas, palabras. Entonces, por eso el Espíritu de Dios me va a venir a guiar a orar para que yo pueda escuchar a Dios. Y cuando yo me acerco más para oír, ¿será que voy a empezar a escuchar? ¿Se han escuchado los sonidos del silencio? Cuando todo está en silencio, empiezan a oír cosas que no se oyen cuando todo está en movimiento y hay mucho ruido. Pero cuando hay silencio, silencio. Oiga, mire ese reloj como suena de duro. Oiga, pero en el día ya no para nada. Sonidos del silencio. Entonces Dios dice, guarda silencio y escucha mi voz, porque eres mi oveja y mis ovejas oyen mi voz. Si Cristo está en tu corazón, te va a hablar. Vas a escuchar tu voz. Él te está hablando. Te ha venido hablando desde el principio. Amén. Solo que tú no lo has escuchado. Pero Él te quiere seguir hablando. Él quiere que tú lo escuches. Amén. Porque eres su ovejita. Amén. Diga, yo soy oveja de Dios. Yo, aunque me dicen pastor, yo soy pastor, pero soy oveja de Dios. Primeramente soy ovejita. Yo también soy una ovejita. Amén. Que necesito de dirección, que necesito de Dios. Amén. No, si ya no soy oveja, ya subí de nivel. Oh Señor, siempre seré una oveja. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cuántos reconocemos eso? En el Salmo 103 dice eso. ¿Cuántos lo reconocemos? Yo ya lo reconocí con Cristo. Soy su oveja, soy su pueblo, pero también soy su oveja, soy su hijo, pero también soy su oveja. ¿Y por qué me compara con una oveja? Porque las ovejas en los rebaños obedecen solo a la voz del pastor.
Solo tienen un pastor las ovejitas y las ovejitas cuando viene su pastor lo oyen y lo siguen. Pero cuando viene otro a fingir la voz del pastor o le habla a otra persona, venga ovejitas, venga para acá, venga que... Como si ni se inmutan las ovejitas. Solo escuchan la voz de su pastor. Nada más. Por eso es que Dios nos dice que somos sus ovejitas, porque Él dice, quiero que sea como esas ovejitas, que solo escuchan la voz de su buen pastor, no la del mal pastor, la del diablo, la del mundo, la de las emociones tuyas, sino la voz de Dios, que empiezan a reconocerla y que empiezan a oírla porque el ruido se está desapareciendo, porque eso que me estaba obstaculizando, esa idolatría se fue. Ese pecado ya no está en mi corazón. Ahora estoy oyendo a Dios. Amén. Y me está hablando de muchas maneras, a veces en sueños, cuando lees la Biblia, cuando escuchas la palabra, la predicación, pero con sana doctrina. Dios no te va a meter a una parte donde te estén predicando una doctrina errónea, falsa, distorsionada. Amén. Por eso debemos preguntar, Dios, guíame a la sana doctrina. Guíame donde es, por favor, Señor. Amén. Y créeme que Dios te va a guiar a la sana doctrina para que no te vayas a desviar, ¿cierto? Y podamos entender eso, ¿no? También el Señor me decía que, pues como me acerco a Él para oírlo y empiezo a oírlo, pues empieza uno a regocijarse porque Dios me habló. Lo primero que a mí Dios me habló me dijo, te amo. Algo que yo necesitaba y que me sigue diciendo hasta el día de hoy. Cuando me siento rechazado o menospreciado, humillado, yo escucho a Dios diciéndome, hijo, te amo. Y eso a mí me calma inmediatamente. Si fuera sin Cristo, estaría borracho, fumando, tomando, desahogándome en el alcohol. Pero ya no. Amén. Ahora estoy es con mi papi celestial. Amén. Aprendí que es con Él. Y con Él es que he logrado muchas cosas buenas, porque he oído su voz y la he seguido. Y le oí su voz con mi esposa y le obedecí y victoria. Porque cuando Dios dice algo es perfecto. Amén. Matrimonio donde hemos estado bien 33 años, vamos ya para 33, 32 años de matrimonio y 33 ya vamos a cumplir ahorita en junio. 3 de junio creo que es, o 4 de junio, 3 de junio vamos a cumplir 33 años de conocernos. Que yo llegué cuando ya iba a cumplir 28 años a la célula donde ella estaba. Y cuando yo llegué allá, le iban a celebrar su cumpleaños 2 días antes. Desde ahí fue que empezamos, desde ahí fue que se conocieron papá y mamá. Amén. Ahí nos conocimos con mi esposita preciosita. O nos volvimos a ver, porque antes nos conocíamos, pero nunca nos habíamos hablado. Hasta ese día. Y Dios lo permitió hasta cuando Dios me habló. Ella es tu esposa. Ella es. Amén. Y hoy Dios nos ha dado un fruto maravilloso, 2 hijos, a los cuales los 4 estamos sirviéndole al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque oí la voz de Dios. No mi voz, no mi emoción, no mi parecer, no lo que me pareció, lo que otro me dijo, sino lo que Dios me dijo. Amén. Qué bonito, ¿no? Por eso cuando Dios te hable algo, mejor no lo comentes a nadie porque ¿qué? Usted está loco, ¿usted qué le va a dar Dios eso a usted? Eso no es de Dios, no, hermano, ¿usted qué le pasa? Y uno le pone, ay, sí, pues sí, no. Y usted se va a poner a creerle al otro. A veces Dios le dice a uno, silencio con lo que te dije para que después no te vayan a confundir. Amén. Y empezamos a oír a Dios y empezamos a obedecerlo. Y empezamos a rendirnos ante Él.
En Mateo 16, 24 dice eso. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice que yo soy su oveja. ¿Y cómo voy a seguir a Jesús si no oigo su voz? Si yo oigo su voz, seguiré al Señor Jesucristo. Así que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir seguirme? Oír y obedecer. Oír y obedecer. Voy detrás de él, voy con él, allá. Por eso dice, voy delante de ti, preparándote camino. Voy delante de ti. Amén. Y algunos dicen, no, algunos sus oraciones son, Dios, respáldame esto que voy a hacer. O sea, yo voy delante de Dios y Él tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Sí? No. Es al revés. Yo voy detrás de Él y Él me dirá qué hacer. Él me confirmará todo lo que yo debo hacer. Si me dice algo que yo pensaba que me iba a decir que sí, me dijo que no, suelte eso. Dijo que no es no y ya. Amén. Pero cuando diga que sí, hágale, que Dios está ahí. Y Dios te va a guiar. Y Dios te va a hacer ver la victoria en todo eso. Porque ese rendirme quiere decir que ya no voy a hacer mi voluntad, sino la de Dios. Y voluntariamente le digo a Dios, renuncio a mi voluntad por la tuya. Me niego a mí mismo para hacer lo que tú dices. Muchos hacen muchas cosas que yo puedo hacer y son lícitas para este mundo, pero me niego a hacerlas por amor a ti. Me crucifico contigo y te sigo. No seguiré el mundo, te sigo a ti. Amén. El mundo te llama, pero yo ¿quién sigo? Es a Dios. Oiga, ¿usted para dónde va? Yo voy con el Señor. No, usted va mal. No, los que van mal son ustedes. Se volvió loco, no, ya no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Y por eso nos van a ultrajar al principio, se van a burlar de nosotros, pero después van a venir a nosotros. Si usted como hizo, es que tengo a Cristo. Él me guía, Él me usa, Él me habla. Soy una oveja de Él y Él me guía y por eso yo lo sigo. Desde que lo sigo a Él y no me he apartado de Él, es que me va bien. Amén. De lo contrario, no le haría re mal. Pero gracias a Dios que estamos con Él y seguimos su voz. Yo me negué a mí mismo y dije, sí, ya listo, Señor. Lo que tú digas, yo haré. Lo que tú digas que deje, dejaré. Él me dijo, listo, quiero que ese trabajo que tienes, cierra ese negocio y ven y sígueme. Me vas a servir de tiempo completo. Otra vez Dios hablando así. Amén, Señor. Le hablé a mi esposa, me dijo, sí. Bueno, listo, Señor, ahora ya dejé todo, pero ahora, no, pero no es acá. Ah, ¿cómo así? En Bogotá no es fuera de Bogotá, hacia el norte. Yo, oh. Entonces, Señor, muéstranos dónde. Y Dios nos mostró. A través de un sueño le mostró a mi esposa. Aquí, Dios decía Bucaramanga, las afueras de Bucaramanga, en la zona metropolitana. Y llegamos aquí a Florida Blanca. Y era aquí donde Dios dijo, donde nos instaló, donde Dios dijo, en Cañaveral, frente a un lago. Ahí fue donde llegamos, a un conjunto que se llama Cañaveral Lago Campestre, que queda frente al lago. Exacto como Dios dijo, ahí llegamos. Amén. Todo guiado por Él, su voz. Lo mismo cuando nos casamos con mi esposa, Dios le dijo a mi esposa, te vas a casar el 4 de febrero en la notaría 55 en Fontibón, Bogotá. Y solo habían 54 notarías. Y en Fontibón no había notaria. A la semana después de que Dios habló, abrieron una notaría en Fontibón y era las 55. Fuimos a la notaría con mi esposa para decir, en ese tiempo ellos nos daban la fecha, nosotros no podíamos ponerla, ellos decían, sale para tal fecha su matrimonio. Nosotros, tiene que salir para el 4 de febrero, si no sale para el 4 de febrero, esto no es de Dios.
¿Y saben qué fecha salió? 4 de febrero. ¿Será que somos el uno para el otro? ¿Será que si es la voluntad de Dios que somos los dos? Por supuesto. Nunca dudes. Yo nunca he dudado de que sea mi esposa. Porque fue Dios. Y con todas las señales, Dios mío. Que uno empieza a dudar si es porque me estoy apartando de Él, ¿no? Amén. Pero qué bonito entenderlo, ¿no? Y así cuántas cosas que Dios nos ha venido hablando, pero también el diablo también ha querido meter la cucharada en cosas en las cuales yo también he cometido algunos errores, muy poco, ha sido muy mínimo, pero que he aprendido la lección para aprender a esperar hasta que Dios me hable. Escuche bien su voz, de lo contrario no me muevo. Y tienen que a veces de pronto pasar ciertas cosas para uno, de verdad, uno... Aquí no me muevo hasta que Dios no me hable. Ay, pero usted tiene que hacer, tiene que... Usted se volvió loco, fanático, que hay que moverse, que hay que hacer algo, que hay que intentarlo, en que por aquí. Siquiera hágalo usted y yo, gracias. Es que Dios todavía no me ha hablado. Es que Dios a mí todavía no me ha dicho nada. No tiene que ya volverse radical. Amén. Y yo me he empezado a volver cada vez más radical. No me muevo hasta que Dios no me hable. Amén. Pero la presión a veces es fuerte, muy fuerte, que hace que otras personas cometan pecado, que participen en festejos que Dios dice, ¿qué haces ahí festejando eso? En el lugar donde no debes estar. El rey David se dice que era tiempo en que los reyes debían ir a la guerra. Y el rey David dijo que no se fue a la guerra, sino se quedó en el palacio, y por quedarse en el palacio vio a Betsabé allá bañándose desnuda y ahí cayó. Porque no estaba en el lugar que debería estar. Amén. Hay reunión tal día, el miércoles a tal hora, el domingo a tal hora. Ahí donde debo estar, ahí en la reunión, sea virtual o presencial, ahí. No, pero es que en un partido me salió no sé qué, que un montón de pretextos. Te vas a un lugar donde no y puede llegar a caer. Me fue un cumpleaños y en el cumpleaños ya bailó. Y no música cristiana. ¿Cómo? Se puso a coquetear. Y yo, ¿qué hice? Porque estaba en el lugar donde no debía estar. Porque no escuchó a Dios. David la embarró y mire que la embarró bien feo por no estar donde Dios le dijo. Cuando Dios nos diga algo, nosotros debemos estar donde Dios diga, no donde yo quiera, sino donde Dios diga. ¿Amén? Y nosotros estamos donde Dios ha dicho. Hasta cuando Dios nos diga, muévanse de ahí, nos moveremos. Aunque uno quiera a veces moverse ya, Dios dice, espera mi voz. Cuando yo dé la orden, verás un respaldo poderoso. Amén. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, y en el libro también por eso hemos renunciado a nosotros mismos y nos hemos negado para obedecer a Dios, porque nos hemos dado cuenta que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los míos. ¿Por qué yo voy a seguir los míos si los de Él son perfectos? Pero a veces las personas son tan tercas que esto yo quiero, y la terquedad y lo lleva por allá y ¡pum! El tiestazo. ¿Te das cuenta? Sí, ya me di cuenta. Sí. Hasta que entendemos que lo mejor es hacer lo que Dios dice. Por eso escuchamos su voz. Amén. Y por eso también en Juan 8:12 dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí ven? Jesucristo, que también es luz. ¿Qué pasa? Que se abre mi entendimiento, que estaba nublado por el diablo, por el mal, por el pecado, y empiezo a ver las cosas correctas y empiezo a caminar correctamente porque mi entendimiento fue abierto por la luz de Cristo, y empiezo a seguir a Cristo. Amén. Porque la luz llegó a mi vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que lo sigue. No el que dice, yo tengo a Cristo, pero no lo sigue. Habla de Cristo, pero no lo sigue, sino es pecando, haciendo un montón de cosas mal. Hasta que yo le dice, oye hijo, ¿por qué no me sigues? Sígueme, ven, sígueme.
Así como nos dijo el Señor, nos manda, regala todo y vende a los pobres y ven y sígueme. Eso hicimos. Y llegamos aquí a Santander, aquí a Florida Blanca. Amén. Siguiendo la voz de Dios. Dándonos Dios un ministerio que Él fue el que nos dijo que nos lo daba. Dios. Y Él es el que lo sostiene y llevamos 27, vamos a cumplir este mes, 27. En junio cumplimos 27 años. Acá en Santa. Dios dijo acá y hasta aquí estamos, hasta cuando Él diga otra cosa. Amén. Y aquí Dios nos ha sostenido en Cañaveral, en un excelente sitio, y todos los 27 años Dios nos ha sostenido. Porque fue el que dijo que acá, y si Él dijo que acá, el respaldo se tiene que ver. Amén. Y así ha sido. Gracias a Él. Amén. Y el Salmo 23, ¿cuánto nos sabemos del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Sencillamente, que Él es mi buen pastor y que Él me va a guardar y me va a proteger. Que sus ovejitas nadie las va a poder arrebatar de su mano. Que Él me va a guardar en el día malo. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Amén. Que su vara y su callado me infundirán aliento y me guiarán. Que si me estaba como medio desviando, su vara me endereza y me lleva por donde es. Amén. Y que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, la obediencia a sus mandamientos. Amén. Siempre. Es un sometimiento a Dios, una rendición a Él, porque Él es mi buen pastor y sé que nada me faltará. Así me ofrezcan lo que me ofrezcan, negocios ilícitos o cosas, digo, no, porque Dios es el que me va a dar. Amén. No necesito nada ilegal. Necesito es de Dios. Y por último, Santiago 4:7 nos dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando obedecemos a Dios, cuando lo escuchamos y lo seguimos, el diablo no puede resistir eso y se tiene que ir. La mejor manera de resistir al diablo es obedeciéndome a Dios. Amén. Es la mejor manera. Y hay personas que reprenden y reprenden y reprenden. Una reprender y Dios dice, espere, ¿escuchaste mi voz? Yo te dije que reprendieras eso. No, entonces, nosotros debemos reprender el mal, el enemigo, cuando Dios me diga. El Espíritu de Dios te dice, reprende tal cosa, reprende esto. Cuando Él me diga, yo lo reprendo. Y algunos empiezan como locos allá a reprender y sin ningún sentido, a dar golpes al aire y no asienta ningún golpe al diablo. Y el diablo ahí, ni cerca estuviste. Pero cuando Dios me dice, reprende ya, uno reprende, ¿y qué? De una el golpe es de una al diablo y pum, cae y se tiene que ir. Amén. ¿Sí vale la pena oír la voz de Dios y seguirla? ¿Cierto que sí? Somos sus ovejitas, así que oímos su voz y la seguimos. Ya no más ruido, ya no más taponamiento. Ahora llegó el momento de escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque nos recuerdas que si te tenemos a ti, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, una característica principal es que empezamos a escuchar tu voz, que tú haces que eso suceda, así estemos taponados nuestros oídos, tú quitarás ese taponamiento, especialmente con la idolatría, harás que entendamos porque habrá luz en nuestro entendimiento y comprendamos y nos apartemos de todo pecado, de toda idolatría y podamos, Señor, seguirte realmente y podamos rendirnos totalmente a ti. Por eso yo quiero esa rendición y seguirte, Señor. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo, Señor. Te sigo porque tú eres mi luz y yo sigo es la luz para ya no andar más en tinieblas. Porque escucho tu voz. Tu voz nunca me guiará ni me llevará a malos pasos, ni me llevará al mal, a las tinieblas. Tu voz siempre me llevará a la luz y a estar siempre contigo, firme y en victoria. Gracias, mi Señor, para hacer siempre lo recto y para vencer al pecado y todo ataque del diablo.
porque estoy sometido a ti, el diablo lo resistimos y él se tendrá que ir en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por enseñarme y van a repetir conmigo los que crean. Señor Jesucristo, te doy gracias por estar en mi corazón. Y si no lo estás, por favor entra, perdona mis pecados y lléname con tu Santo Espíritu. Pero te pido que si hay un taponamiento en mis oídos, lo quites en este momento. Te pido que quebrantes mi corazón si estoy en idolatría. Cualquier clase de idolatría, sácala de mi corazón. Sale en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname por idolatrar. No sabía que eso estaba mal, y que eso me hacía no escucharte, Señor. Gracias por destaponarme ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y por quitar todo ruido del mundo, el diablo que quiere distorsionar todo para que no te oigamos. Ayúdame, Señor. Gracias. Destapa mis oídos espirituales para que te pueda oír en todo momento y en todo tiempo. Gracias, mi Señor, porque soy tu oveja. Digan conmigo, Jesús es mi buen pastor y yo soy su oveja. Y por eso escucho su voz y la sigo, porque sé que nada me podrá arrebatar de su mano. Nada me podrá arrebatar de la mano de Dios, de mi Señor Jesucristo, porque Él me va a guardar para estar siempre con Él. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Levanten las manos todos y reciban la bendición de Dios. Reciban ese destaponamiento de sus oídos. Reciban la bendición de poder escuchar la voz de Dios y puedan decir, Dios me habló, Dios me guió, y que realmente lo haya sido Dios. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.